En las últimas semanas, la bolsa ha estado cayendo de gran manera. Las crisis en la bolsa son inevitables, ya sea por una recesión, una burbuja que explota o simplemente por un pánico generalizado. Pero hoy te daré 5 estrategias claves para blindar tu inversión y minimizar estos riesgos. Os recomiendo también que cuando acabéis este vídeo paséis por el enlace a un vídeo de la descripción para tener una visión mucho más histórica de la caída del S&P 500 por parte del canal de Finance Balance. Vamos a ello. En primer lugar, sería la diversificación inteligente. El error más común en una crisis es tener todo tu dinero en un solo tipo de activo, ya sea acciones o ETFs. La diversificación es clave, por lo tanto. No basta con comprar varias acciones, sino diversificar en sectores y activos diferentes. Es un ejemplo, durante la crisis del 2008, mientras los bancos colapsaban, el oro y los bonos del tesoro subían, como podéis ver aquí. En la crisis del 2008, incluso en la de 2020, el oro subió. Sin embargo, los bancos como por ejemplo el JP Morgan Chase se pegaron una buena torta, tanto en 2010 como en 2020, es decir, es un activo mucho más volátil que el oro, con lo cual el oro te daría una estabilidad en tiempos de crisis. La siguiente sería empresas y sectores defensivos. No todas las acciones caen igual en una crisis, mientras las tecnológicas pueden llegar a desplomarse un 50%, sectores como el salud o el consumo básico o energía o telecomunicaciones tienden a resistir mejor. Por eso he puesto aquí algunas empresas que suelen resistir bastante bien este tipo de bajadas en el mercado, como por ejemplo en productos de consumo pues sería PepsiCo y Coca-Cola. En el sector farmacéutico sería Johnson Johnson y Pfizer. Y en telecomunicaciones, pues Verizon y AT&T. En la pandemia de 2020, Amazon y Zoom, por ejemplo, crecieron mientras las aerolíneas se hundieron, ya que la crisis era porque estábamos todos encerrados, por lo cual siempre hay excepciones, ¿vale? Una recomendación es incluir empresas con ingresos predecibles, como por ejemplo PepsiCo y Coca-Cola, y negocios estables. La siguiente sería mantener la liquidez, ¿vale? Puesto dinero volando porque las crisis también son oportunidades. Yo las considero así, ya que si tienes capital disponible puedes comprar acciones de la empresa, de tus empresas que tienes, acciones de calidad a precios bajos. Por ejemplo, otra vez en 2020 muchas acciones cayeron más de un 30%, pero luego se recuperaron mucho más, con lo cual realmente era una oportunidad que si se aprovechaba, pues hubiera sido bastante buena. La recomendación, yo recomiendo tener entre un 15 y un 25% de efectivo, aunque si ahora tenéis más, pues mejor. Es decir, tener siempre mínimo un 20%, un 15% como estamos máximo. Y cuando se acerque o cuando estemos ya en eso, pues intentar tener más efectivo para poder ir comprando acciones a precios bajos y hacer tu promedio mucho más bajo y llegar a ganarle un buen dinerito. La cuarta sería evitar el pánico, ¿vale? Esto es clave, evitar el pánico, mantener una estrategia clara, ya que muchos inversores venden en pánico y después compran cuando el mercado ya se ha recuperado. Dicen, bueno, pues ya ha bajado, ahora está subiendo, ahora compro. Pues a lo mejor esa subida no era subida final, has comprado ahí y sigue cayendo, o simplemente cuando ya te has dado cuenta de que es un mercado alcista de nuevo, ya los precios buenos pues se han ido y te has perdido básicamente toda la recuperación. Por ejemplo, si hubieras vendido en 2008, te habrías perdido la gran recuperación que hubo en los años siguientes. Por lo que yo recomiendo tener un plan a largo plazo y evitar tomar decisiones basadas en las emociones. Es decir, tú ten un plan claro, no te salgas de él y si ocurre una recesión, una caída de la bolsa, por lo que sea, intenta aprovechar esas caídas y contarlas como un descuento para las empresas que a ti te gustaban antes y dices, pues yo a este precio entraría. Pues a lo mejor es el momento ahora de entrar. Y por último, invertir en dividendos y empresas con un flujo de caja sólido, ¿vale? Eh, una de las mejores formas de resistir una crisis es tener unos ingresos pasivos con dividendos. Las empresas con pagos consistentes suelen ser más estables en el tiempo, en los tiempos difíciles. Como por ejemplo, en las crisis, pues empresas como Coca-Cola y Johnson siguen pagando dividendos. Y esto ayuda un poco también a motivarte, aparte de los eh,
aparte del dinero, pues te ayuda emocionalmente. Aquí podéis ver, por ejemplo, un ejemplo del ETF TEDIF, ¿vale? Uno que tengo yo. La comparación entre la crisis, por ejemplo, del 2020, si tenemos en cuenta los dividendos o si no lo tenemos en cuenta. Sin dividendos, podéis ver aquí que la caída llegó a ser muy, muy grande. Sin embargo, con los dividendos la caída apenas fue nada. Con lo cual, los dividendos fue una manera de protegerte prácticamente de toda la caída y estar más seguro, más confiado y decir, bueno, si a mí cae el mercado, pues a lo mejor a mí ni me afecta o me afecta mucho menos. Con lo cual es clave para mí, por eso te sigo una estrategia de dividendos también. Cuando cae el mercado, pues tener todavía ese flujo de dividendos que también te permite comprar acciones a buenos precios, etcétera, etcétera. Y como conclusión, pues las crisis son inevitables en sí, pero una cartera bien diversificada y con las estrategias que te he dado, ya sea sectores defensivos, liquidez, evitando el pánico, pues puedes proteger tu dinero, incluso salir beneficiado si hay un rally justo después. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós.